Descubre la leyenda de un túnel abandonado y secreto del metro que se esconde bajo Central Park. Se rumorea que es un refugio para vagabundos y personas sin hogar, creando una atmósfera de misterio y peligro en el corazón de la ciudad que nunca duerme. En Akumu no Kai, nos aventuraremos en las profundidades subterráneas de Nueva York. El túnel abandonado del subway bajo Central Park, los secretos oscuros de la ciudad que nunca duerme. En el corazón de la ciudad que nunca duerme, donde los rascacielos se alzan hacia el cielo y las luces de neón iluminan las calles, se encuentra un lugar que desafía la frenética energía de Nueva York, el túnel abandonado del subway bajo Central Park. Este oscuro y enigmático lugar, escondido bajo las bulliciosas calles y avenidas, alberga una leyenda que ha intrigado y aterrorizado a los neoyorquinos durante generaciones. En las profundidades de Central Park, donde la civilización y la naturaleza se entrelazan, este túnel se convierte en un escenario de misterio, peligro y secretos bien guardados. La historia comienza en los primeros días del sistema de metro de Nueva York, a principios del siglo XX. La ciudad estaba en pleno auge y necesitaba una forma eficiente de transportar a sus millones de habitantes. Así nació el sistema de metro, una red de túneles subterráneos que conectaría los rincones más remotos de la ciudad. Sin embargo, no todos estos túneles se mantuvieron en funcionamiento y uno de los más intrigantes y siniestros quedó abandonado bajo las profundidades de Central Park. El túnel abandonado del subway se extiende bajo el icónico Central Park, una vasta extensión de terreno que es un oasis de naturaleza en medio de la jungla de cemento de Manhattan. Inicialmente, el túnel se construyó como parte de una línea de metro que se suponía que atravesaría el parque para conectar los distritos de Manhattan y Brooklyn. Sin embargo, debido a problemas de financiamiento y desacuerdos políticos, el proyecto se detuvo antes de que el túnel se completara por completo. Con el tiempo, la línea de metro fue redirigida y los planes para el túnel bajo Central Park quedaron en el olvido. Los trabajadores dejaron sus herramientas y abandonaron el lugar, dejando atrás un oscuro y laberíntico pasaje subterráneo que se hundía en la oscuridad. Se sellaron las entradas al túnel y pronto se convirtió en una especie de mito urbano, un lugar que la gente mencionaba en susurros y del que pocos se atrevían a hablar abiertamente. A medida que pasaban los años, la leyenda del túnel abandonado del subway bajo Central Park comenzó a tomar forma. Se decía que el lugar estaba habitado por vagabundos y personas sin hogar que habían encontrado refugio en sus sombras. Las historias de encuentros espeluznantes y extraños susurros en las profundidades del túnel se extendieron por la ciudad. La gente comenzó a evitar el área y a considerarla maldita, un lugar donde el peligro acechaba en cada esquina. Uno de los aspectos más inquietantes de la leyenda del túnel abandonado era la idea de que el tiempo se detenía allí abajo. Se decía que el túnel era un mundo aparte, donde las luces de la ciudad no llegaban y el silencio reinaba. A medida que la ciudad crecía y cambiaba a su alrededor, el túnel permanecía congelado en el tiempo, una cápsula del pasado enterrada en las entrañas de Nueva York. Las historias sobre el túnel se volvieron cada vez más inquietantes. Se decía que aquellos que se aventuraban a explorar sus profundidades nunca regresaban del todo. Había relatos de personas que habían entrado en el túnel en busca de aventura o para escapar de la realidad, solo para desaparecer sin dejar rastro. Sus amigos y familiares los buscaban desesperadamente, pero el túnel parecía haberse tragado a sus víctimas por completo. A medida que las décadas pasaron, la leyenda del túnel abandonado del subway bajo Central Park se convirtió en parte de la mitología urbana de Nueva York. Era un lugar que se mencionaba en susurros en las noches oscuras y tormentosas, un lugar que llenaba de inquietud a quienes se atrevían a pensar en él. Los rumores sobre lo que realmente sucedía en el túnel eran numerosos y escalofriantes.
Algunos decían que había cultos secretos que realizaban rituales oscuros en su interior, mientras que otros afirmaban que criaturas desconocidas se escondían en las sombras. Pero quizás una de las historias más inquietantes y famosas sobre el túnel abandonado fue la de un fotógrafo que decidió aventurarse en su interior en busca de la toma perfecta. El hombre había escuchado las historias sobre el túnel y estaba decidido a capturar su misterio en imágenes. Armado con su cámara y una linterna, descendió por la escalera que llevaba a las profundidades del túnel. A medida que avanzaba por el oscuro pasaje, el fotógrafo sentía que algo lo observaba. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor y los susurros se hacían más audibles. Continuó avanzando, aunque una sensación de inquietud lo invadió. Finalmente, llegó a una vasta cámara subterránea, donde la luz de su linterna reveló una escena que lo dejaría traumatizado de por vida. En el centro de la cámara, rodeado de velas y extraños símbolos dibujados en las paredes, había un grupo de personas vestidas con harapos y miradas vacías. Estaban inmóviles, como si estuvieran en un trance profundo. El fotógrafo sintió que algo estaba terriblemente mal y retrocedió rápidamente, pero antes de que pudiera escapar, una figura emergió de las sombras. Era un hombre alto y demacrado, vestido con harapos sucios y gastados. Llevaba un sombrero de copa desgastado y una larga barba descuidada. Sus ojos eran salvajes y su mirada estaba llena de locura. Agarró al fotógrafo y comenzó a murmurar palabras incomprensibles en su oído. El fotógrafo luchó por liberarse, pero la fuerza del hombre enloquecido era inhumana. Finalmente, el fotógrafo logró zafarse y correr hacia la escalera que lo llevaría de regreso a la superficie. Escuchó los gritos y las risas siniestras detrás de él mientras corría por el pasillo oscuro. Logró salir del túnel y nunca volvió a hablar del encuentro. Pero sus fotografías, las pocas que pudo tomar en la cámara antes de ser atrapado, revelaban imágenes inquietantes de lo que había presenciado en las profundidades del túnel. La historia del fotógrafo se convirtió en una leyenda urbana que circulaba entre los neoyorquinos. Aunque algunos la descartaban como una invención, otros la tomaban como una advertencia sobre el peligro que acechaba en el túnel abandonado del subway bajo Central Park. Con el tiempo, el túnel se convirtió en un lugar tabú, una zona que las autoridades de la ciudad evitaban mencionar y que los residentes preferían olvidar. A pesar de los esfuerzos por sellar todas las entradas al túnel, se decía que algunas personas aún lograban encontrar su camino hacia su interior, atraídas por la promesa de descubrir sus oscuros secretos. Hoy en día, el túnel abandonado del subway bajo Central Park sigue siendo una parte oscura y enigmática de la historia de Nueva York. Aunque las autoridades continúan sellando las entradas y tratando de mantenerlo fuera de los registros públicos, la leyenda persiste. Es un recordatorio de que, en medio de la frenética actividad de la ciudad, siempre hay lugares donde la oscuridad y el misterio prevalecen, lugares donde el peligro acecha en las sombras y donde la realidad se mezcla con la fantasía. El túnel abandonado del subway es un símbolo de la capacidad de la ciudad para ocultar sus secretos más oscuros en su interior, un lugar donde las leyendas urbanas y la realidad se entrelazan en una mezcla inquietante. Los valientes que se aventuran a explorar sus profundidades pueden encontrar respuestas a preguntas que quizás nunca deberían haber formulado, y la sensación de inquietud que deja tras de sí es un recordatorio de que, incluso en la era moderna, los misterios sin resolver y los lugares aterradores pueden estar más cerca de lo que imaginamos. En última instancia, el túnel abandonado del subway bajo Central Park sigue siendo un enigma, una historia que perdura en la imaginación de quienes se aventuran a adentrarse en sus profundidades y a desafiar los límites de lo desconocido. ¿Te atreves a explorar los secretos oscuros de la Gran Manzana? Únete a Kumu no Kai, suscríbete para descubrir más sobre este enigma,
Comparte tus impresiones en los comentarios y desafía tus conocimientos compartiendo esta historia con otros amantes de lo paranormal.